la carta te va a representar los planetas, la posición de los cuerpos celestes. Ahora, los planetas todos son importantes, todos, porque todos habitan dentro nuestro. Lo que pasa es que sí hay como un eje de identidad, a esto que se le conoce el Big Three. Tu gran tres. ¿Cuál es tu gran tres? Como tu nombre y apellido. Cuando tú dices, hola, mi nombre es Paula Andrea Moyano, pues tengo dos características esenciales que me representan: mi masculino, que vendría siendo el sol, mi femenino, que está representado por la luna, y mi camino y reto a recorrer en esta vida, que es el La ascendente. ascendente. O sea Entonces, que el sol es lo masculino, la luna lo femenino y el ascendente es el reto. O sea, el lo que hemos camino. venido a hacer. Ujú, claro. Pero lo que hemos O lo venido a que nos hacer. cuesta, Bueno, ¿no? O sea, si es un reto es lo que hemos venido a hacer, pero lo que más nos cuesta, ¿no? Claro, el ascendente es un camino de vida y eso es el principal reto. O sea, yo sí creo que con el sol tú tienes familiaridad de identidad, porque el sol representa eso, es el principio de identidad, de vitalidad, es lo que tú analógicamente, miren lo lindo del lenguaje analógico y astrológico, ¿no? Que uno se expresa a través del sol con lo que da y viene a compartir. El sol brilla para todos. Entonces, la identidad de nuestro sol es algo que va a estar disponible, que va a ser muy consciente, visible a los demás. Y la luna es más receptiva, es más inconsciente, es más adaptativa también, según qué, según quién, ¿no? Como que nos vamos ahí, interioriza y procesa, digamos, más a nivel de base emocional, ¿no? Se encarga de nuestras emociones, de nuestros inconscientes, de nuestra memoria, del pasado. Y cuando hablamos del ascendente es el principal reto. Pero hay muchos más planetas, ¿no? Entonces Claro. están todo en su conjunto. Una buena interpretación de carta natal siempre va a ser holística, porque no solo somos un signo como no somos un planeta, somos toda nuestra carta y nuestras circunstancias, Ujú. evidentemente, pero desde lo que vemos como la carta natal, el sol, la luna y el ascendente es su carta de presentación. Cada vez que vayan a un taller de astrología, cada vez que se presenten de ahora en adelante, o sea, es que hasta podrían preguntarle a la persona su sol, su luna y ascendente, porque eso dice Claro. muchísimo. Me encanta porque claro, ahora vamos a claro. decir nombre, apellidos, sol, Sol, luna y luna y ascendente. ascendente. Gracias, encantada en la próxima cita. Exacto. Paula, y la astrología ahora está súper difundida, pero igual para quien a lo mejor no sepa, el sol es el que nos da el nombre a nuestro signo, ¿no? Cuando yo digo yo soy Acuario, es porque tengo el sol en En el signo de Acuario. Acuario, claro. Entonces los planetas tienen un ritmo y una velocidad. El Sol recorre 30 grados de un signo, ¿m? Durante un mes aproximadamente. Entonces cuando uno nace es porque el Sol en esos 30 días que uno nace aproximadamente está transitando por un signo. La Luna es mucho más rápida, 2 días y medio por signo. Entonces, cuando uno nace, justo mientras el sol estaba todo el día detenido en un grado matemático del zodiaco que hace referencia a un signo, pues la luna se va moviendo mucho más rápido, 2 días y medio, y a la hora en la que tú naciste, pues la luna estaba por determinado grado de un signo. Y el ascendente lo va a marcar la hora. De ahí que tengan muy claro la hora en la que nacieron. Si no, también hay técnicas de rectificación para poder ubicar más o menos la hora en la que uno nace. En todo caso, van a distintas velocidades. Y por eso también pareciera que el sol se enraiza más, ¿no? Como que acá hay algo que es demasiado enraizado, pues porque es finalmente el mes, el recorrido del mes. Mientras que la luna, al ser más cíclica, más rápida, cuesta a veces reconocerlo y esto pasa un montón. O sea, ustedes se dan cuenta que la gente es muy consciente de su sol, Claro. pero de la luna es como, Claro. uff, hasta que no te autoindagas, hasta que no miras todo lo que se repite en tu vida, hasta que no indagas en tus memorias familiares, en tus ancestros y en tus miedos y en tu parte más vulnerable, es que dices, ah, ok, ya empiezo a reconocer mi luna. O sea que en la luna estarían esas cosas, esos patrones que se repiten, pero son más difíciles de identificar, ¿no? Como por ejemplo un mismo tipo de personas en una relación, o un mismo tipo de situaciones a nivel laboral o familiar, etcétera, ¿no? O sea, esas situaciones que tanto se nos repiten Ujú. formarían parte de investigar e indagar un poco cuál es tu signo lunar. Total, total, porque además nos habla de los mecanismos inconscientes. Entonces, la luna tiene algo y es que va en automático porque tiene tres funciones: nutrirnos, contenernos, protegernos y darnos seguridad. ¿Para qué? Para desenvolvernos mejor en nuestro ámbito emocional. Pero el signo lunar sería la manera en la que nosotros afrontamos esas situaciones y las solventamos o en la manera en la que nos influyen. O sea, quiero entender bien ese signo lunar, ahora que ya nos estamos metiendo un poco en Sí. la parte de la luna. Realmente, digamos que tienes un X signo en luna, ¿no? Pues por Ujú. ejemplo, Aries o Piscis, cada uno su signo lunar. Ese signo
y la personalidad que tiene ese signo o esos rasgos es la manera en la que yo voy a ver esos problemas o la manera en la que debo de solucionar los problemas. La realidad es neutra, partamos de ahí. Lo que te da la luna es un velo que te permite reaccionar frente a estímulos que generan en ti algún tipo de emoción, porque la luna es tu identidad emocional, ¿vale? Entonces la luna nos va a hablar de lo que necesitas de alguna manera para que esa identidad emocional se sienta contenida, nutrida, segura, protegida. Entonces el filtro lunar es como un velo, hagan de cuenta. Entonces todos podemos tener, por ejemplo, la misma madre, pero nos vamos a dar cuenta que todos los hijos tienen una relación distinta con su madre. ¿De qué va a depender? De su historia personal, sí, pero entonces uno empieza a decir, ok, pero si fueron criados por la misma madre en las mismas condiciones socioeconómicas, culturales, ¿por qué son tan distintos y por qué tienen un vínculo tan diferente a la mamá? Entonces ahí uno va a la astrología y dice, ok, resulta que desde la luna uno se relaciona en la intimidad, en la confianza y en espacios que son de vulnerabilidad. Por eso la luna también te va a dar esa sensación que no puede ser generalizada, porque que algo te despierte a ti una emoción no quiere decir que vayas a reaccionar de igual manera que los demás ante ese mismo estímulo. Claro, mucho menos generalizada que el sol, por ejemplo, dices tú. Y aquí me hace pensar algo, porque conozco, por ejemplo, familias donde dicen, no, es que de acá somos 4 que somos de Géminis, por ejemplo. Pero claro, hay mucha diferencia porque uno nació el 2 y el otro nació el 11 y el otro nació, o sea, la luna ya cambió completamente, aunque Clarísimo. pertenezcan al mismo signo. Clarísimo, y además nacieron en momentos distintos. Claro. Entonces, es muy interesante ver que el sol define parte de nuestra identidad, de nuestro potencial, de nuestra creatividad, pero para que eso se pueda desplegar también necesita un momento de descanso. La luna nos habla de cómo descansamos, cómo nos refugiamos, y por eso para conocer la luna de una persona no se va a mostrar inmediatamente. La luna es cuando ya hay un espacio cómodo, íntimo, ahí es cuando uno deja salir la luna, porque se van a dar cuenta que cuando uno se presenta, uno es muy el sol. Como, hola, acá estoy, este es mi sol. Claro. Gaby lo acaba de decir, ¿no? Acá está un acuario, acá está una Aries, ¿saben? O sea, es como eso que se expresa, que no se puede tapar, como el mismo sol. Mientras que la luna, uno dice, bueno, depende en qué faceta estoy, si me dejo mostrar, si se me ve que estoy triste. Aparte, es un mundo inaccesible para aquellas personas que no tienen un vínculo de confianza. Por eso, para indagar en la luna también hablamos de las relaciones afectivas y de las relaciones familiares, porque quienes ustedes los conocen de verdad es en su casa, ¿no? Cuando uno está en casa en confianza, es que uno está como en pijama y uno dice, bueno, acá me siento cómodo, mírenme cómo soy. Y en ese caso, entonces, que hablamos de que la luna estaba relacionada con la madre, con la nutrición, ¿también tiene ahí mucho que ver, entonces, la luna de mi madre, por ejemplo? O sea, ¿hay una interrelación luna a luna? Clarísimo, porque la luna también te habla de los roles y el ámbito de nutrición y cuidado frente al cual tú estuviste expuesto los primeros años de tu vida, que después te va a acompañar. Sí, la luna se estructura de los 0 a los 7 años, pero es algo que, como todos los planetas, nos acompaña toda la vida, ¿no? Es como ahí está siempre. Claro. ¿Y qué pasa con la luna y las parejas? Entonces, vamos por ahí, porque también, si es lo afectivo, ¿no? Y como tú decías, bueno, no, es algo, esa parte que nos cuesta mostrar. O sea, ¿qué nos va en todo caso a favorecer el camino? O sea, una luna que también que sea más similar a la mía, que se muestre de forma similar, o buscamos también como O el opuesto. complementaria. Claro. Depende. Vamos por allí, porque mira, este es un tema. El Aquí, tema chicos, del amor empieza. y las parejas nos interesan a todos, por diferentes motivos, en diferentes momentos de la vida, ¿verdad? Sí. Bueno, depende, chicas. O sea, uno no podría generalizar y decir, no, es que como soy luna de fuego, me voy bien con las lunas de fuego. Evidentemente, cuando uno comparte mismo elemento, porque cada luna tiene un elemento del signo de fuego, de tierra, de agua o de aire, hay una conexión, hay como hablar un lenguaje común. Pero eso no siempre es que garantice que la convivencia va a ser buena, que el entendimiento emocional. ¿Por qué? Porque somos también nuestra historia personal y las emociones que gestionamos o no. Y eso también hace parte de nuestra historia personal. Entonces, que seas de una luna con la otra, pues va a depender mucho de tu capacidad de conectar con tus emociones, porque eso es lo que te va a dar la disponibilidad para abrirte a otros afectivamente, y también ver que el elemento, si bien da facilidad, no siempre es un requisito para que tú conectes.
depende, ¿no? Entonces, depende del elemento, depende de la posición y algo muy lindo en astrología es que te permite comparar las cartas. Esto se le llama una sinastría, que es sobreponer una carta natal sobre la otra y ver cómo tus planetas interactúan con los de la otra persona. En ese sentido, también entender que la carta natal a través de la luna te va a decir, mira, tienes una sintonía y unos requisitos y unas necesidades que tienes en principio que atender tú mismo, pero como resulta que en las relaciones de pareja a veces tendemos más a proyectar, entonces es a veces el tema de súpleme esta necesidad, hazte cargo de esto, necesito esto para sentirme amado, cuidado, protegido. Entonces, para mí, yo hoy en día lo veo así, o sea, es clave que cuando uno se va a relacionar en un vínculo de pareja, conocer la luna del otro les va a dar esa disponibilidad para saber qué tan trabajado está el otro emocionalmente, en qué momento se encuentra el otro, porque la luna también nos ayuda a entender en qué momento de nuestra vida estamos, bueno, la luna y la carta en general, y qué necesito yo para generar ese vínculo de confianza, ese respeto mutuo compartido, y esa conexión emocional que finalmente es lo que ofrece la luna, que es hermoso, pero ojo, hay que trabajarla porque si hay una razón grandísima para estudiar la luna es que está muy romantizada. Entonces, por las películas, por todo lo que se ha hecho alrededor de la luna, incluso actualmente en círculos de sanación, en la reivindicación de lo femenino, la luna es importante, pero no es lo único porque tiene un velo de distorsión, precisamente lo que les decía, la realidad es neutra y hay como un velo de mis necesidades, lo que yo inconscientemente hago. Entonces hay que aclarar que la luna también nos muestra todas nuestras proyecciones, nuestros traumas, nuestros miedos. Me Entonces, gustó eso, ¿eh? Está romantizada y distorsionada. Siendo que su otra cara es otra, es más oscura. claro, Me gustó Claro, y eso. cuando dices muestran nuestros velos, o sea, digamos que a veces que para entender esto, por eso yo invito también al público a que mientras lo escuchamos, yo la forma de entender lo que tengo es como pensando en lo propio, ¿no? En lo mío, vale, ¿qué tengo yo aquí en la luna? ¿Qué tengo? Entonces, en la luna, por ejemplo, estos velos que tú dices o estos traumas, estas sombras, significa que aparecen de manera que si yo tengo Acuario en la luna, por ejemplo, como hablábamos antes, Acuario y esos rasgos de Acuario me van a ayudar a solucionar y observar mis traumas o los voy a solucionar de manera que si actúo como Acuario me va a venir mejor. No sé si me explico, es un poco complejo, pero como ver realmente de qué manera vamos hacia esas sombras, solucionemos esos traumas de la luna. lo más fácil, los mecanismos. Si empezamos a entender cuál es el mecanismo que se entiende como esa manera inconsciente, automática de reaccionar frente al estímulo, digo, claro, si soy de Acuario, tiendo a la huida, ¿no? Por eso te digo, o sea, claro, darme cuenta de qué manera mi signo afecta a cómo solvento las cosas de la luna, ¿no? Claro, entonces el mecanismo va a estar. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú tienes la capacidad de observarte desde la luna, puedes regular y tener mejor autogestión emocional. Ok. Ahí está la El diferencia. autoconocimiento, eso es genial, claro. Y la autoobservación, porque es que así te conozcas, o sea, te puedes llenar de información, puedes estudiar mucha astrología, pero en la práctica es que tú dices definitivamente sí, o sea, cuando tengo miedo es que ni me di cuenta y ya estoy en el otro lado, ¿saben? O sea, la luna tiene algo y es que es muy engañosa, ¿no? Lo que les decía, el velo. Entonces pareciera que tú lo hiciste por una razón, pero realmente si indagas y escarbas y buceas profundo, ahí hay como un miedo y un mecanismo automatizado. Que nace del signo que yo tengo en la luna. Clarísimo. Ese mecanismo nace de ese signo que yo tengo. Lo que yo quiero decir es, yo no quiero anclarme a ese signo. Es como, yo soy Acuario en la luna, pero si quiero no ser tan Acuario, ¿puedo? ¿O realmente estoy como resignada a actuar siempre de manera que soy Acuario en la luna? Puedes regularte, pero también puedes sacar el mayor talento, porque la luna, al igual que todos los planetas, tiene un talento y un tesoro oculto. Entonces, si indagas tan bien profundo, no solamente vas a encontrar un mecanismo de protección, sino también un talento con el que naces, un regalito que te da para compartirte y para ser tu propia madre. La luna nos enseña a cuidarnos y a ser esa madre que nos acompaña toda la vida. Me encanta. ¿Y cómo se ¿qué descubre es eso? eso? ¿Cómo se Eso, descubre? Paula. Acá cuidado con lo que decís porque siempre queremos más. Yo feliz. ¿Cómo se descubre el tesoro del astro lunar? Del Bueno, signo lunar. observando, yo creo que hay que reconocer primero la sombra. O sea, a mí algo que también he visto ahora que la astrología está tanto en auge es que la gente se va por lo lindo y por lo que le define y por las etiquetas. Sí. Y además eso de, bueno, dime cómo necesito ser para conquistar al otro. Es como, conócete
Conócete tú, conecta contigo y ya después entenderás por qué te pasa lo que te pasa en relaciones, por qué atraes determinado tipo de personas y empieza a darte cuenta que el recurso que te da la luna es una vez has escarbado, porque en un principio vas a encontrar una cristalización como algo que se comprime en una edad. La luna tiene una tendencia a lo infantil. Y lo infantil no es como verlo necesariamente como algo inmaduro, sino como la necesidad de buscar, al igual que uno cuando es bebé busca que la mamá a uno le dé comer, le dé tiempo de descanso y protección, pues la luna uno tiende a darle al otro, o sea, como mira, no necesito esto, dámelo, búscalo. Uno lo busca inconscientemente, en vínculos, en lugares, ¿saben? Como cuando uno busca una casa. ¿Qué necesito? Pues miren, yo necesito una casa con mucha luz porque no me concentro bien en lugares oscuros, ¿no? Un ejemplo Sí. tonto, banal, pero algo así. Uno, las necesidades. Eso lo va a regir el signo nuevamente. Insisto para Claro. comprenderlo bien. O sea, si yo soy, por ejemplo, cáncer, que sabemos que son un poco más, ¿no? Decíamos de que mantita, sofá, hogar, pues voy a buscar una casa o una pareja o una situación con más tendencia a lo cómodo, ¿no? O si yo soy Aries, pues voy a buscar una casa con más tendencia a la aventura, lo diferente, lo extravagante, lo que sea, ¿no? O sea, sí. Total. O sea, rige el signo lo que buscamos. Sí, el signo, la posición y digamos, como el lenguaje, se me olvidó la palabra, la conexión que tenga con otros planetas, ¿saben? O sea, toda luna va a transitar por un signo. Entonces, son 12 signos del zodiaco, en algún signo va a Nos va a estar la tocar. luna. Exacto. Pero también en nuestra carta natal se va a ubicar en un ámbito de experiencia, que son las 12 casas de la astrología. Entonces, dependiendo de la casa, también voy a reconocer esa área en la que mi luna va a necesitar manifestarse. Y adicionalmente va a estar en conexión o en aspecto, se le llama, con otros planetas. Eso también va a determinar mi luna y las particularidades de mis necesidades emocionales, que son muy, muy exclusivas. Se darán cuenta que por eso el tema de la generalización es bastante peligroso, porque bueno, puedes tener una luna en Acuario, pero la tienes en determinada casa, y la otra persona puede tener una luna en Acuario, pero la tiene en otra Claro. casa. Entonces, ver las particularidades de la carta te va a ayudar a conectar con esos talentos y te das cuenta que tienes una forma de pedir alimento, pero también de devolverlo, porque con el tiempo, si nos aprendemos a maternar, la luna tiene un talento y es que te permite nutrir a otros así como has sido nutrido.